Te lo contábamos desde el inicio, varias provincias van a volver a las clases y por supuesto que en el día de hoy vuelven las clases virtuales y ya estamos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, Sofía Monachelli, Leo Arias y todo el equipo de Segunda Edición los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día, Nicolás. ¿Cómo va a ser este regreso en algunas provincias? Porque algunas provincias siguen registrando casos, no son alarmantes, pero sí hay circulación del virus. ¿Cómo va a ser? Bueno, un punto claro que nuestra prioridad es el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa. Y esto implica que hay diferentes realidades en la Argentina y cada realidad merece una respuesta distinta. Por eso hoy estamos dando pasos importantes, ¿no? En el caso de la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Catamarca, que están regresando directivos, personal no docente, auxiliares y docentes de los últimos años del primario y secundario para preparar la escuela en términos edilicios y también para aplicar los protocolos y terminar de desarrollar toda la propuesta pedagógica de regreso de los chicos a la escuela. ¿Quiénes van a volver? De sostenerse en la realidad epidemiológica en ambas provincias, el 18 de agosto van a estar volviendo los chicos del último año del secundario y de último año del primario, en un paso que va a ser muy importante. Y una semana antes, el 10 de agosto, van a estar volviendo en San Juan, ¿no? En 14 de sus 19 departamentos, casi 10.500 estudiantes a las escuelas. San Juan es otra de las provincias que tiene una realidad epidemiológica muy distinta a la que estamos transitando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se va a dar ese primer paso en cuanto a la presencia de estudiantes el lunes próximo, siempre que se sostenga en esa provincia y en esos departamentos esta realidad epidemiológica de no circulación, pero va a implicar también que se apliquen cada una de las medidas de seguridad que se expresan en los protocolos. Ministro, buen día. Leo Arias lo saluda. Teniendo en cuenta todo esto que esta vuelta a las clases, imagino que se ha armado un protocolo, digamos, ya hace un buen tiempo, porque no es fácil, hay que trabajar con diferentes áreas. Digo, ¿cómo fue el armado previo de esto? Bueno, fines de mayo empezamos a trabajar los protocolos. Convocamos a los máximos especialistas del campo educativo, desde la infraestructura escolar, para poner un ejemplo, del campo epidemiológico. Participaron ministros de todas las provincias, participaron los sindicatos docentes, representantes de los estudiantes, representantes de familia, y conformamos este protocolo que luego fue aprobado por unanimidad por parte de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Es de aplicación obligatoria en todo el país. Y estos protocolos no inventan nada, tratamos de poner en valor la experiencia de otros países que pudieron regresar en una realidad epidemiológica como hoy están esas provincias que están volviendo a las clases y lograron sostener ese regreso. Y dimos un paso más, porque hace 2 semanas, en el marco de la Paritaria Nacional Docente, donde estuvieron los 5 sindicatos docentes nacionales, también introducimos en esa paritaria los puntos centrales de estos protocolos para fortalecer la construcción de consensos que nos permita un regreso seguro a las aulas. Gustavo. Ministro, ¿cómo se va a trabajar o cómo se está trabajando en mejorar las condiciones edilicias y de seguridad, digo, para la comunidad educativa en general? Justamente ayer se cumplieron 2 años, y usted lo recordó, de la trágica muerte de 2 docentes en una escuela del conurbano. Digo, entonces es fundamental para poder desplegar esta modalidad llamada aulas burbujas, digo, en el AMBA y en todo el país, requiere una inversión muy grande, ¿no? Sí, ayer recordamos a Sandra y Rubén en Moreno, con las familias, con los amigos, lo que fue la explosión de la escuela que causó la vida de Sandra y Rubén, y nuestra presencia allí fue para asumir el compromiso que no vuelvan a existir esas realidades y que haya un Estado presente que se vincula a lo que vos estás planteando. Claramente lo que necesitan las escuelas para un regreso no es complejo, son cuestiones que deberían estar resueltas antes de la pandemia, ¿no? Porque hay 2 aspectos. Uno vinculado al distanciamiento social no requiere inversión, es una cuestión de reorganización con la infraestructura que se tiene. Ningún país del mundo encaró el distanciamiento físico con más infraestructura. Lo que tenemos que hacer es dividir las aulas. Donde había 30 estudiantes, hoy tienen que haber 15 o 10, según la dimensión del aula, y tenemos que armar grupos. Por eso es un sistema dual, algunos días en la escuela y otros días en el hogar, con las pautas que envía cada maestro o cada maestra. Sí, lo que demanda infraestructura en condiciones es el aspecto de
la higiene, la seguridad y la desinfección, de cuestiones que tendrían que estar resueltas antes de la pandemia. Una escuela que no tiene agua, una escuela que no tiene su bloque sanitario en condiciones, es una escuela que no puede recibir a los estudiantes, y una escuela que no tiene los elementos de limpieza tampoco. No estamos hablando de cosas imposibles, Sí, de claramente. cosas que deberían ocurrir. Por eso nosotros garantizamos además un aporte adicional de 2.300 millones de pesos para las provincias, que se suma a la inversión que cada provincia está llevando adelante para garantizar el acondicionamiento de cada una de las escuelas. Uno no lo quiere pensar, ministro, pero puede pasar. ¿Qué pasa si hay un caso positivo en un aula? ¿Cuál es el protocolo con los chicos? ¿Se va a aislar a toda la división? ¿Cómo se manejan en ese aspecto? Teniendo en cuenta que la circulación existe y hay que tener paciencia porque es para largo esto. Sí, y por eso no es que estamos volviendo en todo el país, estamos empezando este regreso por aquellos lugares donde no hay circulación, ¿no? Más allá que no exista la circulación, porque no ha habido casos ni sospechosos en muchos de estos departamentos, tenemos que aplicar los protocolos, que incluyen el rápido accionar frente a un caso sospechoso y un caso positivo. Lo que hay que hacer es aislar el aula, se cierra la escuela, se hace una desinfección integral y después pueden volver los estudiantes. ¿Pero por qué solo el aula? Porque el protocolo además tiene un componente adicional que pretende eliminar cualquier contacto o vínculo entre los chicos de distinto grado. Por eso los recreos no son un espacio ya de encuentro hasta que haya una vacuna contra el COVID de toda la escuela. En cada recreo van a tener que salir con distanciamiento social, por más que es difícil a veces comprenderlo, es lo que nos impone la realidad, pero no va a salir toda la escuela, va a salir un grado. Cuando el grado vuelve al aula va a salir el siguiente grado. Tenemos que escalonar los recreos para evitar que haya contacto entre los estudiantes de los distintos grados. Ministro, ¿qué va a pasar con la zona del AMBA? ¿Ya hay algo avisorado a futuro o todavía hay que esperar? No, todavía hay que esperar. Las condiciones que estamos hoy no se puede proyectar un regreso todavía en la región metropolitana. Nuestra prioridad, la del jefe de gobierno, la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es cuidar la salud de nuestros estudiantes. Seamos conscientes que el regreso a la escuela es un regreso natural, no es lo primero que regresa, ¿no? Cuando estemos en condiciones de volver en esta región metropolitana va a ser porque otros aspectos de la vida ya hemos recuperado la nueva normalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas provincias que están proyectando el regreso? Pero siempre atentos a lo que ocurre día a día. Si cambia la realidad epidemiológica, no vamos a dudar un minuto en tomar en ese departamento, en cada una de las provincias, las decisiones necesarias para cuidar la salud de nuestra comunidad educativa. Nicolás, brevemente hay tres cosas que están preocupando mucho en los últimos tiempos, que es primero la gran mora en las cuotas de las privadas, en este caso saliendo de la escuela estatal, de la educación estatal, muchos padres que evidentemente no pudieron hacer frente a eso, qué va a pasar, si pueden seguir cursando esos chicos o no en las escuelas privadas, muchos jardines o maternales que no van a volver a abrir, producto de la crisis, la deserción, se sabe que usted mismo lo dijo, que muchos chicos lamentablemente no van a volver a clase, producto primero de que se quebró la rutina, ¿no? Y también por la crisis, porque algunos salieron a trabajar o no pueden seguir yendo. Y además creo que puso también en evidencia la pandemia esta gran desigualdad, esta brecha, ¿no?, digital y mucho más también entre educación privada y pública. Sí, efectivamente, ¿no? Muchas reflexiones podríamos tener al respecto, ¿no? Primero, con las instituciones de gestión privada, nuestra preocupación por la situación general de la Argentina. Hemos desplegado el programa de asistencia para el trabajo y la producción que acompaña a las instituciones de gestión privada, que son muy diversas, ¿no? Tenemos desde jardines maternales hasta universidades. En los dos extremos del sistema educativo no hay subsidio por parte del Estado. Eso complejiza en parte la realidad de esos establecimientos. El resto de los establecimientos de educación obligatoria, 68% de ellos tienen algún tipo de subsidio, en algunos casos toda la planta orgánica de docentes y en otros un porcentaje, desde el 20 al 50, 70 o 100%. El ATP ayuda a transitar este momento que implica garantizar en parte el salario de los trabajadores de esas instituciones educativas. Nos preocupa, por supuesto, la situación de las familias y de los estudiantes, por eso hemos logrado que se prorrogue sin interés el pago de la cuota y que eso no afecte el vínculo estudiante-institución educativa. ¿Qué planteamos? Vamos a tener que encontrar con todas las instituciones, a partir de sus asociaciones que la nuclean, una solución integral. En un momento de tanta crisis, la solidaridad debe estar por sobre todo. Por eso
nosotros al momento del regreso en cada jurisdicción vamos a tener una solución integral, remarcando que el peso de la educación de gestión privada es muy fuerte en la región centro de Argentina, no así en el resto del país, principalmente en esta ciudad de Buenos Aires, donde el 56% de la educación es de gestión privada. ¿No? Nos preocupa también la deserción. Vamos a presentar la semana que viene un programa específico para trabajar Estado Nacional, provincias, municipios, organizaciones sociales, para desplegar políticas que permitan el regreso de los chicos al aula. Claramente, por lo que vos planteás, la ruptura de la rutina y al mismo tiempo la crisis social impacta en el desgranamiento, en el abandono principalmente en nuestra escuela secundaria, y tenemos también preocupación con los estudiantes del primer año de las instituciones superiores. Sí. Nicolás, ¿y qué va a pasar? Porque hablamos todo el tiempo y nos preocupa y mucho el tema sanitario y el tema de los cuidados, pero ¿qué va a pasar con los chicos, con esta adaptación de nuevo? Fue un año absolutamente raro en cuanto a la educación. ¿Cuál va a ser la exigencia? Bueno, nosotros no renunciamos, por supuesto, a todos los aprendizajes, pero tenemos que ser conscientes que estamos transitando una pandemia. Entonces, eso también abre una oportunidad en una excepcionalidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este año? Garantizar todo el esfuerzo posible de seguir aprendiendo en casa, remarcando que no se aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela, ¿no? En los hogares se consolida la realidad de desigualdad que se nos impone. Entonces, frente a eso, lo que nosotros vamos a tener que llevar adelante es un proceso de unidad pedagógica, promocionando este año, acreditando los saberes que realmente los chicos han podido adquirir. ¿Qué quiere decir esto? El año próximo, para poner un ejemplo sencillo, una niña que pasa a cuarto grado, Sí. ¿no? Cuando empiece su cuarto grado, todavía va a tener contenidos pendientes de tercer grado. Entonces vamos a tener que el año próximo, en un año excepcional, reajustar, reorganizar toda esa propuesta pedagógica. Ese proceso de reorganización no se va a agotar el año próximo, lo vamos a tener que también trasladar en parte al año subsiguiente. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Y eso también impacta en una Argentina que va a tener el regreso físico a las aulas en distintos momentos. Entonces ahí tenemos que buscar respuestas específicas para cada una de las provincias o departamentos dentro de las provincias de nuestro país, porque es así la manera de mejor forma de enfrentar esta pandemia. Nicolás Trota, agradecemos tu tiempo, muy interesante.